Muy buenas noches. Mi nombre es Luz Karina Romero Manjarres, estudiante del programa de Lengua Castellana y Comunicación. Actualmente curso 10º semestre y hoy les vengo a hablar y a comentar sobre mi proyecto de grado de mi práctica profesional. Entonces, a continuación les voy a compartir pantalla para que observemos las diapositivas y hagamos un pequeño recorrido por esta maravillosa práctica. Bueno, entonces, como título, tenemos entornos virtuales, espacio para la comprensión de textos a través de la teoría de la comunicabilidad de Giovanni Parodi en educación básica y media. Entonces, cabe resaltar primero que todo que Giovanni Parodi es un escritor y editor chileno. Actualmente trabaja en la revista Signus. Es escritor, editor lingüístico, ha realizado variedades de ensayos y escritos, todo orientado a la lingüística. También cabe resaltar de este gran teórico, porque este es el autor de mi teoría llamada la teoría de la comunicabilidad, que ha realizado muchos estudios, ha trabajado en universidades tanto en América como en España. Bueno, entonces vamos a presentar las diapositivas. Como título, ya lo leímos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a entender el problema. Haciendo un pequeño paréntesis, en mi presente investigación la tomé como referencia a la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media. Esto la apliqué en la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios, en el municipio de La Loma de Calenturas. Este es el lugar en donde realicé mi práctica. Cabe resaltar que es un territorio rural, ¿sí? Esto es una localidad rural. Entonces, hice la identificación del problema, delimité y de ahí me nacieron unas subpreguntas. Entonces, para describir el problema, tuve como referente la teoría de la comunicabilidad. ¿Por qué? Porque esta está estrechamente relacionada con el objetivo global de mi proyecto, que encierra el proceso investigativo, el cual permite que tanto docentes como los estudiantes se encuentren a través de esos entornos virtuales un espacio, lo vayan encontrando como ese espacio preciso y oportuno para la comprensión e interpretación textual. Entonces, a través de ello me surgieron unas subpreguntas, ¿sí? Y dentro de esas subpreguntas están, como por ejemplo, ¿cómo identificar el proceso de integración de los entornos virtuales en la comprensión textual? ¿Cómo clasificar la incidencia de los entornos virtuales en un espacio para la comprensión textual, teniendo en cuenta que la transformación docente y la motivación de los estudiantes en básica media, en educación básica y media? Entonces, como planteamiento del problema, ¿sí? ¿Cómo inciden esos entornos virtuales, teniendo en cuenta la comprensión de textos, ¿sí? A través de la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media. Entendido el problema, nos vamos para los objetivos generales. Dentro de los objetivos generales, nos encontramos con el global, que es desarrollar la incidencia de los entornos virtuales, un espacio para la comprensión de textos, ¿sí? A través de la teoría de la comunicabilidad para la transformación docente y la motivación de los estudiantes en educación básica y media. Y en objetivos específicos, identificar, explicar y clasificar. Lo hicimos de esta manera. ¿Por qué? Porque hicimos estudios a profundidad, ¿sí?
por qué se presentaban como esos tipos de inconvenientes o esas dificultades que tenían los estudiantes al momento de comprender y analizar un texto, al momento también de escribir un texto. Entonces, los objetivos generales, el objetivo general y el objetivo y los objetivos específicos, todos van apuntando a el título de mi ponencia, al título de mi proyecto, perdón. Entonces, aquí vamos a hablar de qué, de la justificación y del impacto. Entonces, para la justificación y el impacto o la importancia del estudio, ¿qué quise tener en cuenta? Estos ítems, quise tener en cuenta y resaltar estos ítems, como por ejemplo el entorno familiar, la economía, la sociedad, la cultura, el entorno escolar, la virtualidad y las necesidades educativas. Como el entorno familiar, ese apoyo que se le brinda a los estudiantes, ¿sí? Ese apoyo que ahora en la virtualidad es cuando más se necesita que se le brinda a los estudiantes al momento de realizar esas actividades dentro de la casa, teniendo en cuenta que estamos en una época supremamente moderna y sistematizada. En cuanto a la economía ha dado un vuelco. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un periodo o en un momento de emergencia en la sociedad y la cultura. ¿Qué quiere decir la sociedad y la cultura? Enmarcando lo que nos dice uno de nuestros autores, sí, que también quisimos involucrar en la teoría, que es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dice que el estudiante o el ser humano aprende a través de ese medio que le rodea. Entonces, la investigación surge también como esa propuesta a las nuevas generaciones educativas y lo que en el aula sucede. Por eso quise también integrar el entorno escolar y la virtualidad, que es lo que estamos ahorita vivenciando, ¿cierto? A través de ello también esas necesidades escolares, todas esas necesidades que se presentan dentro y fuera del aula, ¿sí? Como escenario investigativo, en donde se puede dar esa solución a esos problemas que se presentan en el aula. Nosotros como docentes de lengua castellana, ¿sí? Debemos enfocarnos a través de esos lineamientos, a través de esos estándares básicos de competencia, a través de esos derechos de aprendizaje, ¿sí? Todas esas leyes que nos estipula el MEN, teniendo en cuenta, sí, para resolver esas necesidades que se presentan, esas necesidades educativas, resolver esos problemas y esos retos a los que nos enfrentamos dentro y fuera del aula. Entonces, como siguiente diapositiva, están los antecedentes. Para los antecedentes quise escoger 3 autores. Entonces, para ello nos vamos a fijar en antecedentes internacionales como a Pulgar, que Pulgar nos habla de la incorporación de las herramientas TIC para incrementar la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Lima. ¿Sí? ¿Qué hizo este autor? Este autor implementó las TIC, ¿sí? Para ver, hizo un estudio a profundidad con estos chicos para ver cómo les resultaba a través de qué, de la implementación de TIC, de esas nuevas tecnologías que debemos aprender a utilizar dentro del aula. Y nacionales tenemos a Clavijo y Sánchez, 2018, me permito citar, la competencia lectora en el nivel literal a través de una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de aprendizaje en los estudiantes del curso 302 de la jornada de la mañana del Colegio Distrital Rodolfo Ginás. ¿Qué hizo Clavijo y Sánchez? Ellos hicieron también un estudio profundo con estos chicos, ¿sí? Implementando como esas estrategias de comprensión lectora a través de qué, de esas estrategias novedosas, a través de innovación dentro del aula. ¿Para qué? Para desarrollar esas competencias lectoras, las cuales hicieron el estudio y determinaron, ¿sí?, que habían unas fallas o que habían unas dificultades, así como se presentaron acá en mis grados, que son 8º y 11, ambos 02, de la institución Benito Ramos Tres Palacios. En los regionales está Villalba y Holguín Mariño. En el 2019, me permito citar,
Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Juan Pablo de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Estos antecedentes son regionales, ¿sí? Tienen que ver mucho por qué. ¿Y por qué lo quise tomar? Porque ellos hicieron también unas pruebas en las cuales determinaron cómo buscar esas posibilidades de fortalecer ese proceso de comprensión lectora, ¿sí? A través de ciertos estudios realizados, a través de discursos escritos, ¿sí? A través de todas esas actividades que lo que buscan es desarrollar y fortalecer esos procesos de comprensión e interpretación textual. Como siguiente tenemos el marco teórico. En el marco teórico, como tal, hablamos de la teoría de la comunicabilidad representada por mi autor llamado Giovanni Parodi. ¿De qué nos habla la teoría de la comunicabilidad? La teoría de la comunicabilidad nos habla de esos esquemas mentales, ¿sí? Que como estudiantes o como personas traemos o debemos tener en cuenta ese aprendizaje significativo a lo largo de la vida para poder entender y comprender un texto. Para poder entender, comprender y analizar un texto e interpretarlo, debemos hacer esquemas mentales de eso que ya hemos leído, ¿sí? Hacer correlaciones. Y tenemos aquí a David Ausubel. David Ausubel, ¿de qué nos habla? David Ausubel nos habla de ese aprendizaje constructivista. Hay que permitir que el niño, que el estudiante edifique, que cree su propio conocimiento. ¿A través también de qué? Del medio que lo rodea. Al igual, esta teoría la apoya Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nos dice que el estudiante aprende a través de ese entorno, a través de ese medio social que lo rodea, a través de ese contexto en el cual se está enfrentando. Eso es ideal al momento de construir aprendizaje significativo. Tenemos a David Ausubel, que nos habla del modelo de enseñanza de aprendizaje también significativo, apoya la teoría de Lev Vygotsky. Y tenemos a Jerome Bruner, que nos habla del constructivismo también, ¿sí? Que como objetivo último de enseñanza es conseguir que el estudiante adquiera la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento. Esto nos lo afirma Jerome Bruner. Y Giovanni Parodi nos habla sobre la teoría de la comunicabilidad ya expuesta. Bueno, entonces, para hablar de la metodología, en cuanto a la metodología, quisimos entenderla de esta manera. La metodología la realizamos en el contexto de la institución Benito Ramos Tres Palacios en el corregimiento de la Loma Cesar. ¿Sí? Quisimos escoger también el paradigma cualitativo. Además de ello, también el enfoque hermenéutico y por último, el método de investigación, acción participativa y la población objeto, que fueron los estudiantes de octavo y grado 1102, ambos, teniendo en cuenta que el paradigma cualitativo, ¿sí? Es como esa ciencia que estudia el comportamiento, ¿sí? De dicha investigación. Además de ello, también quisimos entender o analizar lo que es el enfoque hermenéutico, que nos habla de qué, de esa técnica, de ese arte, de esa filosofía, de esos métodos cualitativos, ¿sí? Que dan a comprender esos mensajes y esos significados, ¿sí? Esos significados textuales. Nos habla también sobre contextos culturales, educativos, políticos, filosóficos y sociales. En este caso estamos hablando del contexto educacional. Y el método, investigación participativa. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la investigación participativa, ¿qué decimos? La investigación participativa es como esa participación activa que se presenta en cuanto a grupos determinados. Se enfatiza en esas comunidades de participación y acción, intentando como dar un giro
¿sí? A esa mirada, a esa posición crítica que se tiene acerca de, por ejemplo, en este caso algún tema que sería mi proyecto o como tal sería del mundo. También me quise enfocar en unas categorías, ¿sí? Que estas categorías se evidenciaron, eso lo encontramos en los anexos, ¿sí? Se evidenciaron en qué? En las entrevistas ya estructuradas, en la transcripción, y quise sacar como macrocategorías, categorías y subcategorías. En macrocategorías está como tal la virtualidad, porque nos encontramos enfocados en qué? En un periodo totalmente virtual, en mi caso en la institución educativa en la que yo realicé mis prácticas. Y en la categoría está esa interacción docente-estudiante, que haciendo un estudio a profundidad, analizando y triangulando la información con entrevistas, diarios de campo, teorías y pruebas y demás, que logramos entender que la interacción entre docente y estudiante bajo la macrocategoría virtual tiene muchas ventajas y desventajas. Pues una ventaja es la comunicación instantánea y una de las desventajas es el poco contacto físico que se tiene con los estudiantes. Y como subcategoría está ese contacto directo e indirecto. Pues directo porque nos comunicamos con los estudiantes de manera instantánea, e indirecto porque no tenemos ese contacto físico. Sí, tenemos el componente pedagógico también como macrocategoría, los documentos orientadores también como macrocategorías. En categoría está la articulación curricular con las TIC, ejes de comprensión e interpretación textual, que lo encontramos ubicado en los estándares de competencia, lineamiento curriculares, DBA, estándares ya bien dicho, y en subcategorías diálogo, comprensión de texto, interpretación de textos, la pertinencia curricular y los objetivos y filosofía del curso, planeación y análisis de secuencia didácticas. Ahora la siguiente diapositiva nos habla de ¿qué? De una serie de conclusiones. En las conclusiones quise resaltar también, debajo de las conclusiones esa discusión de resultados, ¿sí? Y de hallazgos. Entonces, ¿qué hicimos? Como conclusión, se vincula la teoría de Giovanni Parodi. ¿Por qué? Porque logra un impacto virtual grandísimo. ¿Por qué? Porque este es un autor lingüístico que también está encargado en la lingüística computacional, ¿sí? La lingüística también virtual, y va ligada a la comprensión de textos por medio de ¿qué? De estrategias didácticas novedosas. Entonces, los resultados, ¿por qué surgen? Los resultados surgen por esas categorías, macrocategorías y subcategorías que se unen al momento de realizar la triangulación. Además, de hecho, también pudimos identificar la virtualidad como una problemática que se evidenció al comienzo, que en su momento se veía como algo, como un gran reto que no podría llegar a tener quizá en ese momento solución. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes de lengua castellana debemos ser esos seres innovadores, flexibles, además también en cuanto a la academia, para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. La comprensión de texto va muy ligada a los procesos entornos virtuales. ¿Por qué? Porque los estudiantes prestan su atención total a un texto cuando es escrito, ¿cierto? Ya que, ¿por qué? Porque los estudiantes en este caso no pueden asistir a la clase de manera presencial. Entonces, ¿para qué les sirven esas TIC o esas herramientas? Para ayudarse, para buscar esas fuentes que realmente valgan la pena, para buscar esas fuentes de internet, pero sobre todo nosotros como docentes ser esas guías orientadoras que le permiten a ellos construir su propio conocimiento. En cuanto a los estudiantes, se logró ampliar su modo de pensar, de analizar, ¿sí? Y de comprender la lectura y cómo se está escribiendo, ya sea de carácter académico o bien sea de interés general. Gracias a la implementación de un modelo pedagógico didáctico, en donde se resaltaron como estrategias novedosas para la producción de textos y la interacción de estudiante, libro y docente.
Hicimos una discusión también de resultados y logramos identificar esas dificultades en el proceso de aprendizaje de las plataformas, pues no pueden llegar a ser las mejores, porque esto también equivale a esas infraestructuras que el colegio carece. Entonces el colegio no tiene como esos dispositivos, esos equipos. Entonces, como estrategia que hicimos nosotros, llamar a los estudiantes, contactarnos con los estudiantes, enviar razones, sí, hacer todo lo posible, sobre todo esas llamadas telefónicas, sí, demorando cantidades de minutos para poderlos guiar en cuanto a su proceso de aprendizaje. Además de ello, quisimos comprender también esas actividades, ¿sí? Que enfatizan la construcción de la inteligencia emocional. También tienen que ver las inteligencias emocionales a la formación de sus saberes. Y esto contribuye a la formación del ser. Es indispensable para formar seres íntegros para la sociedad. Entonces, se concluyen como esas nuevas estrategias que se deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para el desarrollo académico de los diferentes componentes del área de lengua castellana. Por último, les voy a presentar las referencias bibliográficas que le dan sustento a mi teoría y a mi proyecto de grado. Muchísimas gracias. ¿Quién es?